Estamos nuevamente con nuestro buen amigo, el psicólogo don Juan del Amor, para seguir hablando de tradiciones. Recordarán ustedes que en la última entrega estuvimos hablando de las bodas, distintos aspectos de las bodas. Ustedes saben que, por ejemplo, quien se casa por segunda vez es que ha demostrado que ha triunfado la esperanza sobre la experiencia. Y en este caso, nosotros queremos traerles a ustedes lo que faltaba acerca de lo que hablamos de las bodas en entregas anteriores. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Nos faltaba hablar de algunos aspectos de la novia. Por ejemplo, nos faltaba decir por qué levantarla en brazos, por ejemplo, antes de cruzar el umbral. ¿Qué simbología es esta? Sí, bien, como has dicho que la segunda vez es el triunfo de la esperanza, ¿no? Sobre la experiencia, sí, ¿no? En fin, me imagino que va en tono irónico y de broma, pero lo cierto y verdad, hace un tiempo hice yo un curso sobre familia, sobre relaciones familiares, y recuerdo que una profesora vino de México y nos contaba que las parejas suelen estabilizarse en una media al tercer matrimonio, es decir, después de 2 divorcios. Eso es el estudio que hay hecho en México. México, bueno, y toda la parte de tanto Norteamérica como Sudamérica, pues son Occidente, y significa que es una situación que se puede generalizar, es decir, que se ve con toda naturalidad que uno se pueda equivocar hasta 2 veces, y será porque cuando llega la tercera, por la madurez de cada persona por separado, la vida también se ve de otra manera, o incluso se puede ver en la otra persona aspectos que tú positivizas más que anteriormente, y suele ser cuando esa pareja empieza a estabilizarse. Luego no es tan difícil. Lo ideal, ¿qué es? Hombre, lo ideal pues es que cada persona sea feliz, lógicamente, con la persona que decida compartir su vida, si es a la primera como si es a la quinta, ¿verdad? El problema es qué va dejando uno por el camino, o qué va dejando una por el camino. Me refiero con respecto al daño que se puede hacer, porque siempre hay algún daño que se hace, queriendo o sin querer. Y dices con respecto a las tradiciones, es verdad, la novia es la auténtica protagonista de la boda. Hay costumbre, tradición, incluso tampoco se sabe el porqué de coger a la novia en brazos y cruzar el umbral. Tiene varias explicaciones. Hay una explicación ancestral, antigua, incluso tribal, de cuando de las tribus se iba a otra tribu a robar, a secuestrar a la novia, a la pareja, a la futura mujer, principalmente porque unas veces la tribu estaba carente de mujeres y otras por evitar la consanguinidad. Entonces, cuando se robaba a esa mujer, bueno, hay que imaginárselo, normalmente o se le taparía la boca para que no gritara, y para hacer el menor ruido posible, para no llamar la atención, porque se hacía de noche, se hacía con sigilo, pues entonces se cogía en volandas para hacer menos ruido posible, para no llamar la atención, para que no les persiguieran, para que no se enteraran los de la tribu a la que pertenecía esa mujer. Luego a eso se ha añadido ciertas costumbres supersticiosas, es decir, parece que las personas pensaban que si se entraba a tu casa nueva con el pie izquierdo, o si tenías algún tropiezo o incidente a la hora de entrar, eso era un síntoma, un mal augurio, era un mal presagio. Entonces, a nivel de superstición era malo. Para evitar que se entrara con el pie izquierdo la novia, para evitar que tuviera algún percance, pues entonces también se cruzaba el umbral, el dintel de la puerta en volandas, con mucho cuidado de no darle un porrazo, porque entonces también sería un mal augurio. Entonces esos son los razonamientos que se suelen hacer para esa simbología. Muy bien, estamos ya
en el altar. Antes se creía que antes los sacrificios se hacían delante del altar y que se dejaron de hacer. Sin embargo, está comprobado que los sacrificios delante del altar se siguen haciendo. En fin, allí en el altar viene el padrino y entrega a la novia, y la novia la entrega a la izquierda del novio. ¿Por qué a la izquierda? ¿Y por qué el padrino? Sí, sí. Bueno, yo supongo que tu mujer no ve este programa y por eso te estará aprovechando. Sí, el altar es altar porque sobre el altar se realizaban los sacrificios, sobre el altar. No enfrente, ni detrás, ni al lado. La boda se hace enfrente. Luego, en principio, no debería de ser ningún sacrificio. Yo le diré a tu mujer que vea este programa. Porque tiene también relación con lo que acabábamos de nombrar. Más tarde, incluso en la Edad Media, bueno, ahora basta que cualquiera se remonte a, bueno, pues a Romeo y Julieta, se seguían robando las novias, las mujeres, de tal manera que a veces, como la familia no estaba totalmente de acuerdo, porque si te recuerdas al principio de esta conversación con respecto al tema, hablamos de que el matrimonio es un acuerdo, es un contrato, es algo pues meramente, me refiero en su origen, contractual. Pues había un contrato no de la pareja que se unía, sino de las familias a las que pertenecían esa pareja. Pues a veces surgía que el amor entre dos personas era claro y manifiesto, y sin embargo no había el beneplácito de las familias. Entonces el novio iba a secuestrar a la novia, que sí que la quería, que sí que la conocía, pero estaba en contra de la voluntad familiar. Normalmente no iba solo, normalmente no, y te lo digo porque lo voy a unir con otro detalle, que es el padrino. Normalmente no iba solo, alguien le acompañaba para guardarle las espaldas, para avisarle, para advertirle, para ayudarle a que fuera con éxito ese robo, ese secuestro, y que no ocurriera nada, o para defenderlo, o para defender los dos, poderse enfrentar a la familia o de la novia. Entonces de ahí viene la imagen del padrino. Y dices, ¿por qué la novia normalmente, tradicionalmente, se sitúa a la izquierda del novio? Porque en la época en la que estamos hablando no había, las armas que se solían usar eran la espada. Entonces la espada, si normalmente la gran mayoría, porque es así, estadísticamente somos diestros, pues la espada se usaba con la derecha, de tal manera, para tener la derecha libre y no herir a la novia, pues entonces la novia se ponía a la izquierda, porque el marido, ya después del casamiento, o el novio mientras, tenía la mano derecha libre para poder defender en caso de que la familia de la novia o los que apoyaban en este caso la no unión irrumpieran, entorpecieran el matrimonio y quisieran secuestrarla en el mismo momento de que se casaban, para él poder defender. Entonces de ahí viene la idea de ponerse a la izquierda para tener la derecha libre y poder usar el arma, la espada. Y también viene la simbología del padrino, porque existe la figura del padrino. Ahora bien, en un momento dado de la ceremonia llegan las llamadas amonestaciones, porque encima todavía de lo que estamos haciendo llegan las amonestaciones. ¿Qué son? ¿Y qué simbología tienen esas amonestaciones? Sí, sí, las amonestaciones son previas a la ceremonia. Son previas, además tienen su cadencia de un tiempo antes de la ceremonia. Normalmente cuando el casamiento se hace de forma religiosa, incluso esas amonestaciones suelen ponerse en la puerta de la iglesia a la entrada, si se hace en el juzgado. Entonces esto data de Carlomagno. Carlomagno lo impuso, incluso por ley, porque en aquel entonces se producían bastantes casamientos consanguíneos. Entonces, para evitar esas uniones de sangre, porque todos sabemos que, bueno,
hay un porcentaje elevadísimo de probabilidades que cuando el matrimonio, la unión es consanguínea, pues que los descendientes tengan problemas, me refiero incluso físicos y mentales sobre todo. Basta recordar pues toda la gama y saga de los Austrias, incluso los Borbones, pues que tuvieron uniones consanguíneas y bueno, pues al final pues eran mentalmente bobos, tontos, incluso se les notaba, estaban estigmatizados. Cualquiera se puede acordar incluso de cuadros, de vernos con el labio leporino, en fin, se les notaba, estaban estigmatizados. Bueno, entonces Carlomagno, para evitar que estas situaciones se produjeran, pues dictó que se produjeran estas amonestaciones, es decir, se avisaba con tiempo a la población de que fulanico y menganica se casaban. Entonces si alguien de los vecinos, si alguien de la gente, de los ciudadanos, sabía que había algún grado de consanguinidad entre esas dos personas, lo advertía, lo decía a la autoridad, y entonces ese matrimonio se evitaba, no se permitía que se realizara, a no ser que, lógicamente, en esto la historia, bueno, que aquí no se inventa nadie nada, a no ser que hubiera una dispensa. Lógicamente esa dispensa, y bueno, y basta que alguien haya seguido la serie de los Tudor en la televisión, a mí me gusta, y bueno, y sabe de lo que estamos hablando. Esa dispensa se producía, lógicamente, por el Papa, y esa dispensa estaba en virtud de, pues, como es natural, a nivel económico y a nivel de los beneficios o perjuicios que pudiera prever el Papa que se podían producir. Entonces, la ley estaba, pero también la trampa. Juan, es curioso, y ahora voy a decir por qué, pero está comprobado realmente en forma científica que esa consanguinidad puede traer, en la mayoría de los casos o en un porcentaje muy elevado, problemas posteriores en la descendencia. Vamos a ver, lo que está comprobado es que el grado de probabilidad es mayor, Pero claro, una cuestión es que dos primos hermanos se casen y dos primos hermanos tengan descendencia, y la descendencia pues sea tan normal como cualquiera, es decir, no llame la atención en ningún aspecto, porque el cálculo de probabilidades no tiene por qué ser siempre en negativo, y entonces no pasaría nada. Hay unas probabilidades, por ejemplo, todo el mundo sabe también que pues, el síndrome de Down es más probable que se dé en parejas muy jóvenes o en parejas muy mayores. Pero eso es un cálculo de probabilidades. El grado de consanguinidad también influye con respecto al resultado final en probabilidades. Pero claro, una cuestión es que dos primos se casen, y otra cuestión distinta es que dos hermanos, y que esa persona con otro hermano, o que ese hermano con otra prima, es decir, como en el tiempo y además los genes se van juntando, es decir, la misma cadena genética, pues el cálculo de probabilidades en la primera vez es pequeño, por ejemplo, pero la segunda vez aumenta, la tercera vez aumenta, llega un momento en que si no se enriquece, si no se mezcla la sangre, está claro que el cálculo de probabilidades aumenta hasta tal porcentaje que lo normal es que salgan afectados. Pero repito, físicamente, en enfermedades, incluso psicológicamente, y repito, llega un momento que se puede notar en los estigmas del físico, o sea, es como un retrato, y de hecho la historia así nos lo ha demostrado. Pues, voy a decir algo, mi abuela materna y mi abuela paterna eran hermanas. Aquí estamos nosotros. Porque tus padres eran primos hermanos. Exactamente, primos hermanos. Eran primos hermanos, claro. Mi padre y mi madre. Sí. Bueno, el chiste lo tendría fácil yo, claro. Pero no. Claro. Y mi hermana es muy normal, sí, muy buena persona. Sí.
he tenido hijos que creo que son muy, pero muy normales, en fin, sí. Por eso te hacía la pregunta al margen de lo que es risueño, de lo que es simplemente pero anecdótico. Nos hemos entendido, ¿verdad? Claro. Que es una cuestión de azar, claro. Pero que el azar, lógicamente, pues va en perjuicio de las personas consanguíneas que se casan. Exacto. Muy bien, consumado ya el hecho de la boda, nos piden, o le piden en este caso, a los novios que se besen. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, ahora se sigue manteniendo, tiene menos sentido que en la antigüedad, porque el origen del beso, porque cuando se pensaba que cuando dos personas se besaban y se besaban en la boca, porque hay que tener en cuenta que en la antigüedad se creía que el alma, el espíritu, la cuestión espiritual de la persona se transmitía por el aliento. Es decir, el aliento, como es algo que no se ve, aparentemente inmaterial, se pensaba que ahí residía y era donde había una comunicación espiritual. De tal manera que cuando dos personas se besan en la boca y mezclan sus alientos, la simbología era que esas dos personas dejaban de ser dos y se convertían en una. Es decir, se simbolizaba la unión de la pareja, de partir de dos y llegar a una unión, a una persona. Lógicamente, como eso es imposible, pues se simbolizaba de esa manera. En la unión de los dos alientos simbolizaba que era uno. Es decir, a partir de que esas dos personas se besan, incluso en la actualidad, lógicamente, hay que entender que esas dos personas, si se han conocido, todo el mundo entiende que se hayan besado muchas veces, por su bien me refiero, en adelante, pero ten en cuenta que ese beso, incluso en la actualidad, se hace en el contexto de ese contrato, de esa unión, y a la misma vez se hace público y se hace delante de todos los testigos, ya sean familiares o sean amigos, es decir, de todo el ciudadano que quiera estar. Luego, ese contrato se simboliza y a la misma vez se manifiesta y se materializa en ese beso, diciéndole a la sociedad, a quien quiera acompañarlos, que en ese momento van a ser uno. De todas maneras, sabe todo el mundo que hubo un tiempo en que, aunque era simbólico, se materializaba incluso a nivel jurídico, y hoy en la actualidad cualquiera sabe que incluso antes de casarse pueden haber firmado una separación de bienes, por ejemplo. Es decir, hoy en la actualidad queda como mero simbolismo, pero no hace tanto era simbólico, pero era una realidad. Ahora no. Ahora económicamente puede haber separación de bienes, pueden crear sociedades totalmente distintas, es decir, ahora ya no tiene mucho sentido el simbolismo que tenía al principio. Ahora bien, si hemos tenido una boda con muchísimo boato, porque hemos pagado una alfombra roja de terciopelo, hemos puesto flores, claveles, rosas, todo a lo largo de la salida de la iglesia, porque todo, reitero, es según la tarifa. Entonces, nos tocan lo que se llama la marcha nupcial, y eso también es un simbolismo que creo que ha cambiado también, porque mucha gente hoy día, esa digamos antigua y conocida marcha nupcial, la cambian por otro tipo de música. Se han llegado a casar, por ejemplo, con música de rock. ¿Qué simbolismo tiene esa música que se escucha al entrar y al salir de la iglesia? Sí. Lo de la música creo que lo estuvimos hablando aquí, el porqué de la marcha nupcial, me parece que esa de ya se han casado, de Mendelssohn. La marcha nupcial de Mendelssohn, que la eligió una princesa de Inglaterra que se casó con Guillermo de Prusia. Bueno, en la actualidad, como bien has dicho,
las parejas eligen sus músicas y eligen también su puesta en escena. Porque incluso a veces hemos visto, o en películas, porque realmente ahora la globalización está en todo, incluso en personalizar por parte de esa pareja esa ceremonia. Entonces, lo que sí creo yo, porque esto es reciente, el cambio de esa tradición en cuanto a las formas es reciente, lo que sí está claro es que con la música, con la coreografía y puesta en escena que hacen las parejas, los amigos, porque a veces incluso ni la pareja sabe lo que va a pasar, porque hay amigos muy cercanos que son los que se encargan de toda esa coreografía. Pues lo que está simbolizando y lo que nos quiere decir a los que estamos partícipes en esa unión es que nos hacen realmente a todos contagio de alegría, porque lógicamente, aun trascendiendo las bromas que pueda haber, es una alegría el casarse, es un trance, efectivamente es un trance, porque estás cambiando de un estado de vida a otro totalmente distinto que no se sabe o se tiene previsto más o menos que puede ser, y entonces pues se hace partícipe de esa alegría, de ese contagio positivo de felicidad a todo el que está contigo, porque no tendría sentido si eso lo hicieran dos personas solos. Es decir, como a veces vemos en la televisión de esta pareja que se casa en Las Vegas porque se han conocido y ya se casan, y incluso los testigos son de pega, que hay que pagarles, pero la normalidad no es así. Es decir, cómo contagio, cómo yo comunico, cómo yo comparto con todo el que me quiera acompañar esa alegría que me embarga o que nos embarga, pues no solamente con un convite, con una invitación, con un refresco, con una comida, con una cena, sino que también lo hago contagiando alegría a través de la música, a través de esa coreografía que los amigos íntimos pues preparan para esa ceremonia, tanto durante como después. Entonces, pues después, pues ya sabes que hay sitios en donde, pues desde el arroz hasta estos cohetes que se tiran y salen serpentines y tal, pétalos de rosa, es decir, cada uno incluso pues tracas, depende del sitio, de la región donde uno se case, hay fuegos artificiales, en fin, depende, todo esto es contagio de alegría, contagio de positivismo de ese momento que en principio tiene que ser alegre, tiene que ser festivo y tiene que ser, pues eso, contagioso para todo el mundo. Nadie en principio debe de ir, aunque ahí puede ser la broma, ¿no? Si vas pensando en lo que te va a costar la boda, pues igual te echa un poco para atrás, pero en principio la idea no es esa, la idea es ir contento, ir feliz y alegrarse del bien ajeno. Ahora, una pregunta que siempre me rondó y que como psicólogo me podría responder. ¿Es cierto que el hombre cansado de una vida tranquila se casa? Sí, sí. Además, sí, eso es cierto. Además pasa una cosa muy curiosa, yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo. El hombre en ese estado mental que tú has querido un poco transmitir al televidente, está convencido de que su mujer que ha conocido no va a cambiar en la vida. Y lo curioso es que la mujer con la que te casas está convencida de que a ti te va a cambiar, ¿eh? Sin embargo, al final de la historia, esa mujer cambia, cuestión que tú no querías, y tú, que tu mujer estaba convencida de que te iba a cambiar, eres el que no cambia. Entonces ahí surge cierto grado de conflictividad. Y eso, que cada uno de los que nos ven y escuchan lo piensen, verás como hay cierta parte de verdad. Suele pasar. Ahora, vamos a enrabar para los minutos que nos quedan en este primer bloque, porque te vamos a invitar a que te quedes en el segundo, también a hablar con nosotros, pero acerca de un tema eterno, la injusticia social. Pero enrabando, ya terminando con este tema de las bodas, están las comuniones. ¿Qué es una comunión? Pues sí, es verdad, es algo, hombre, es distinto, ¿verdad? Porque la comunión sí es cierto que es algo totalmente, en principio, en su origen religioso, no así como la unión matrimonial, el origen no es religioso,
aunque luego se han adaptado, y en esto la Iglesia pues ha tenido siempre mucha inteligencia en el sentido de adaptar tradiciones mundanas a la misma Iglesia, a la misma acto religioso. Sin embargo, la comunión, pues el origen es totalmente religioso, independientemente de que luego cada uno le dé la simbología que quiera darle. Entonces esto en apariencia puede ser algo parecido con respecto a, pues si vemos el vestido de blanco de la cría, o cómo va vestido el crío, si es de marinero, si es de vestido de traje, chaqueta, o bien, pues puede parecer, porque luego incluso, digo parecerse al acto matrimonial, porque luego incluso hay también una invitación, convite o tal, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Lógicamente, aunque luego las personas que nos vemos en esas invitaciones seamos las mismas, me refiero con respecto a una boda, con respecto a una invitación, pero son cuestiones distintas. Eso es una cuestión religiosa y ha tenido también evolución a través de la historia. Hubo un tiempo, sobre todo al principio de constituirse esta organización, que es la Iglesia, pues que tanto el bautismo como la comunión eran fases que tenía que pasar esa persona que se quería hacer cristiana, y como era algo volutivo, algo voluntario, algo que partía de la libertad de pensamiento y de la libertad de la persona, se hacía con una edad suficiente como para que hiciera uso de su razón, ¿verdad? Eso con el tiempo ha cambiado. Desde que la Iglesia se alía con el poder, desde que la Iglesia es poder en sí mismo, pues entonces cambia ciertas tradiciones. Esta, por ejemplo, cuanto antes tenga yo los adeptos, cuanto antes tenga yo miembros de la Iglesia, más poderosa soy, más importancia tengo, más poder de influencia puedo tener, de tal manera que el bautismo se traslada incluso a los primeros días del nacimiento, voy a decir amenazando, pero vamos, no me retiro, digo amenazando, de que si esa criatura moría sin bautizar se iría al limbo, cuestión que parece ser que este Papa actual ya se lo ha cargado, ya no existe el limbo, no sabemos qué habrán hecho con tanta criatura, dónde las habrán llevado, pero bueno, seguramente los habrán trasladado, me imagino yo, pues lógicamente, pues al cielo, ¿no? Porque es donde deben de estar. Bueno, entonces, claro, con esa amenaza de que esa criatura no iba a gozar del cielo, su puesto no estaba bautizada, pues se bautizaban prácticamente en el mismo momento de nacer. A eso añádele que, bueno, nosotros todavía con nuestra edad tenemos conciencia de que no hace tanto, en la historia incluso de España, bueno, ahora prácticamente esa historia se está reproduciendo en gran parte del cono sur africano, que el índice de mortalidad es elevadísimo. Entonces, claro, el cono sur africano no tiene nada que ver, pero por ejemplo una nación católica que creyera que esa criatura no iba a gozar del paraíso, pues prácticamente se le bautizaba enseguida. También las comuniones se hacían muy pronto, se hacían con 5, 6, 7 años. Eso se ha trasladado en la actualidad y ahora lo hacen, pues ahora están normalmente en cuarto de primaria, suelen tener unos 10 años. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia después entendió que esa parafernalia se estaba saliendo de madre, que realmente era más importante el boato y el exterior que la simbología concreta de recibir en cuerpo y sangre a Cristo, es decir, a Dios. Entonces se trasladó a una edad más tardía en la cual piensa la Iglesia, que ese crío, esa cría tiene un poco más de uso de razón, que a la misma vez ha podido tener unos 3 años de catequesis, tanto a la criatura como a esos padres, y que con 10 años ya puede saber qué es lo que está pasando. Bueno, eso dice la Iglesia. Si no hay cosas más simples que no entienden, ¿cómo van a entender eso? Pero vamos, eso no es una crítica, eso lo sabe cualquiera. Es decir, si una criatura con 10 años no sabe hacer, voy a exagerar, voy a decir una anécdota, no sabe hacer integrales, que es algo muy sencillo, ¿cómo va a entender a Dios? Que eso es algo más complicado. Es decir, bueno, pero eso tampoco lo hace una persona de 40, pero bueno, tiene más uso de razón. Entonces, ahora en la actualidad, es como yo entendería que el acto de la comunión es como un paso incluso social dentro de la Iglesia, en la cual ese neocatecumenal, esa persona que no participa de todas las
ritos eclesiales, pues a partir de los 10 años ya puede participar. Hay que acordarse que incluso en la Edad Media, bueno, todo el mundo ha visto en las catedrales, incluso parecen como verjas, ¿verdad?, que separan el coro, que separan ciertas capillas, es porque dependiendo de cómo esa persona fuera bautizada o fuera neocatecumenal, hubiera hecho la comunión, hubiera hecho la confirmación, se posicionaba en un sitio, en un lugar concreto de la catedral de la iglesia, ¿verdad?, independientemente de que ahora nos esté rondando la mente que depende de la categoría o la posición social, también era la posición en la iglesia. Pero bueno, independientemente de eso, significa que a partir de esa edad, esa persona ya participa de todos los ritos de la iglesia. Ya solo faltaría, pero se ve que la iglesia no le da tanta importancia porque no te lo exige, por ejemplo, a la hora de casarte, lo que es la confirmación. La confirmación que se suele hacer con mayor edad y que ya pues es otra parafernalia, otro rito distinto en el cual sea el obispo o alguien que le represente es el que confirma a esas criaturas ya un poco más mayores. Pero no debe ser tan importante para la iglesia porque cuando uno se casa, lo que sí te exigen es la partida de bautismo y lógicamente que hayas hecho la primera comunión o que la hagas en ese momento. Pero no te exigen nada con respecto a la confirmación. Entonces, está siendo un rito bastante social, sobre todo, lógicamente, para los católicos, porque el que no sea católico no participa de todo lo que estamos hablando, que esa criatura es un momento en el que se ve importante, protagonista, porque todo el mundo le agasaja y todo el mundo le felicita, y a la misma vez es el paso, se le puede decir, espiritual, en el cual esa criatura empieza a ser consciente o se le quiere hacer consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Lógicamente, repito, dentro de la iglesia. Otra cuestión distinta es que aprovechemos para ciertas cuestiones morales. Es decir, hace la primera comunión, pero también se le explica, se le adoctrina con respecto al pecado. Es decir, qué está bien, qué está mal, qué gradación de mal, en fin, todo eso se le va explicando y empieza a tener conciencia, cuestión que hasta empieza a tener o se la hacemos tener de la moral, cuestión que antes, pues bueno, pues era más complicado, más difícil y no la tenía. Entonces ahora empezamos ya a poner trabas, es decir, coto al monte, ¿verdad? Es una forma de hablar. Incluso despertamos el interés por algo que hasta ahora, por cuestiones que hasta ahora pues no tenían realmente importancia y que a partir de ahora la tiene. Y esto tiene más trascendencia de lo que puede parecer en la simple conversación, ¿verdad? Porque estamos hablando de una conciencia moral, estamos hablando de unas relaciones personales, estamos hablando de una relación consigo mismo, estamos hablando de sexo, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de una cantidad de aspectos de la vida en la que la criatura era ajena y a partir de esta edad ya empieza a, si no ser consciente, a decir esto está bien y esto está mal. Y para colmo, digo para colmo, bueno, es una forma de hablar, se le está diciendo que todo eso se puede limpiar siempre y cuando no tú contigo mismo y con tu conciencia y directamente con Dios, sino con ese intermediario, tú vayas, se lo cuentes, se lo digas, te arrepientas y digas, yo he sido muy malo, soy muy malo, pero voy a cambiar. Cuestión que, imagínate de lo que estamos hablando con respecto al sentido o sentimiento de culpa y con respecto a la moral que se te va inculcando, no solamente socialmente, sino a nivel religioso. Pero si nos quitamos a nivel religioso, luego nos vamos a la normativa, a la ley, cómo esa criatura también va siendo mayor de edad y cómo, dependiendo de lo que vaya haciendo, se le va culpabilizando o se le va, depende de la edad, va a un correccional de menores o dependiendo de la edad va a una cárcel de mayores. Es decir, si no es por la iglesia, es por la sociedad, es en la edad en la que por narices, porque no hay más remedio, uno tiene que entrar de lleno en las cuestiones morales, en las cuestiones de justicia, en las cuestiones legales, en las cuestiones normativas o en las cuestiones religiosas, dependiendo a la religión a la que uno pertenezca. Muy bien, terminamos
Entonces, Juan, acá, el primer bloque de la noche de hoy, reiteramos que queremos que estés también en el segundo, hablando con nosotros acerca de justicia social o injusticia social. Y precisamente pensando en la justicia, terminamos este bloque diciéndoles a los televidentes entonces que los solteros deberían pagar más impuestos. No es justo que algunos hombres sean más felices que otros. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, ya, bueno, me vas a permitir, porque claro, los chistes solo los haces tú. Yo digo como este, dice, bueno, el amor se me ha acabado, dice, pero mi mujer sigue ahí. No, yo es broma, ya lo digo desde aquí. Lo tuyo no lo sé. Unos consejos entonces, y seguimos hablando con don Juan del Amor.